¿Qué tan efectivas, conmovedoras y exitosas son sus oraciones? Cuando oras, ¿Dios responde? ¿Tus oraciones consiguen resultados? Si no, ¿por qué no? La oración está prohibida en las escuelas públicas de los Estados Unidos desde 1963, cuando la conocida atea Madalyn Murray O'Hair ganó su juicio ante la Corte Suprema. Debido a su demanda, la lectura de la Biblia y la oración en las escuelas públicas han sido prohibidas y declaradas inconstitucionales. Pero, ¿por qué toda la conmoción, todo el furor acerca de la oración? ¿Hay más en la oración de lo que la mayoría de la gente se ha dado cuenta? La verdad detrás del asalto a la oración en los Estados Unidos y el mundo occidental, si se supiera, asombraría al mundo. Lo crea o no, el archienemigo de la oración no es ningún ateo o grupo de hombres en particular, sino un ser espiritual siniestro y diabólico que busca la destrucción de la humanidad. Ese ser nefasto es Satanás el diablo. Satanás odia especialmente las oraciones del pueblo de Dios por una sencilla razón. Él sabe lo que pueden lograr. Él conoce el poder potencial de la oración. Hace siglos, Satanás inspiró a otra nación a prohibir oficialmente la oración. Cualquier petición de cualquier Dios, incluso el verdadero Dios, fue negada por un periodo de 30 días. Cualquiera que violara el reglamento civil perdía su vida. Puedes leer sobre este intrigante paralelo histórico con nuestros días en el libro de Daniel. El reino de Persa aprobó una ley que prohibía la oración durante 30 días. Daniel 6:7. Aquellos que violaron la ley fueron condenados a ser arrojados vivos a un pozo de leones voraces y hambrientos. Daniel, sin embargo, era un hombre de oración. Él no titubeó. No razonó para sí mismo, es solo por 30 días, entonces podré orar una vez más, como solía hacerlo. No puso excusas. Aunque la oración ponía en peligro su vida, leemos: cuando Daniel supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y, estando abiertas las ventanas de su cámara hacia Jerusalén, se arrodilló sobre sus rodillas 3 veces al día y oraba, y dio gracias delante de su Dios como lo hacía antes. Daniel 6:10. Debido a su fidelidad a Dios, Daniel fue llamado bruscamente a la corte, juzgado y condenado, y su sentencia fue ejecutada de inmediato. Fue arrojado a los leones, versículo 16. La oración a Dios podría haberle costado la vida. Pero Dios estaba con Daniel y lo libró de sus enemigos. Los leones hambrientos flacos no lo tocaron, versículo 20 al 22. Él no fue lastimado en lo más mínimo, versículo 23. La oración obviamente significó mucho para Daniel. ¿Cuánto significa para usted? ¿Oras regularmente y con fervor a tu Padre Celestial? ¿Valoras la oración, el contacto con Dios, aquel que te hizo, como algo más importante que tu propia vida? Daniel lo hizo, y su vida revela el poder, la eficacia de la oración constante y diligente. Era un hombre muy amado a los ojos de Dios. Daniel 10, 11, 19. Un ángel de Dios le dijo: no temas, oh Daniel, porque desde que aplicaste tu mente para ganar entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tus oraciones han sido escuchadas. Versículo 12, traducción de Goodspeed. Dios contestó las oraciones de Daniel, le dio sabiduría especial, visiones y revelaciones de profecía. Usó a Daniel en gran manera en su obra durante ese tiempo. La verdad es que aquellos que no oran están cortados de Dios, de la fuente de todo poder espiritual en el universo. Aquellos que se burlan del concepto de oración han pasado algo por alto. Han pasado por alto una dimensión oculta de la realidad que es mucho más real que la tierra física misma. Están en una profunda ignorancia de la existencia del Dios creador que responde a la oración.
¿Has establecido contacto con ese Dios supremo a través de la oración? ¿Le oras a Él diariamente? ¿Llevas los problemas y asuntos de tu propia vida ante su trono de gracia y misericordia? ¿Es la oración algo que a menudo parece una pérdida de tiempo, ciertamente nada por lo que dejarse llevar? ¿Con qué frecuencia oras? ¿Con qué seriedad consideras el contacto en oración con el Dios Todopoderoso que creó el universo y que te da cada bocanada de aire que respiras? ¿Cuán importante es la oración para usted personalmente? Pocas personas se dan cuenta en nuestro mundo impío de hoy que incluso en la era nuclear atómica hay un tremendo poder disponible para la humanidad que rara vez ha sido aprovechado. El poder de la oración. La oración, cuando se usa correctamente, tiene un poder explosivo. Es dinamita espiritual. Hace las cosas, realiza milagros, es el empuje impulsor de la obra de Dios vivo. Proporciona la energía irresistible que motiva, mueve e inspira artículos en el mundo de mañana y que inspira los sermones llenos de poder de los verdaderos ministros de Dios mientras predican el Evangelio al mundo. La oración es una poderosa fuente de dinamismo espiritual porque la oración real y eficaz te pone en contacto con el poder supremo de todo el universo. Te lleva justo ante el trono glorificado, resplandeciente y deslumbrante del gran Dios creador. ¿Alguna vez has pensado en la oración bajo esa luz antes? Si no, quizás sea hora de que lo hagas. Note, de la Biblia, solo algunos de los logros de la verdadera oración. La Biblia está llena de ejemplos de oración efectiva, ejemplos que fueron escritos y registrados para nuestro beneficio hoy. Ver Romanos 15:4. Por ejemplo, Moisés era un hombre humilde, un hombre que no creía tener la capacidad de sacar a Israel de Egipto, un hombre que no se sentía particularmente elocuente. Números 12:13, Éxodo 4:10. Quizás tartamudeaba cuando hablaba. Sin embargo, cuando Moisés oró, Dios se dio cuenta. Incluso cuando Israel cayó en la depravación y la corrupción y Dios estaba enojado con ellos y decidió a destruir a toda la nación. Moisés se postró sobre su rostro e intercedió por Israel, y Dios todavía escuchó. Debido a la oración de este hombre, Dios cambió de parecer y todo el curso del futuro del mundo cambió. Véase Éxodo 32 del 7 al 14. ¿Te muestra ese ejemplo el poder invencible de la oración sincera? Elías era un ser humano con impulsos similares a los de la mayoría de las personas. Santiago 5:17. Cuando Jezabel buscó la vida de Elías, él huyó al desierto. Primera de Reyes 19 del 1 al 4. Muy desanimado. Estaba espiritual y físicamente exhausto. Sin embargo, este fue el hombre al que Dios escuchó cuando oró para que no lloviera sobre la tierra durante 3 años. Primera de Reyes 17:1. Este fue el hombre que hizo un altar, puso leña debajo de un becerro y derramó 4 toneladas de agua sobre él, empapándolo 3 veces de esa manera, y luego oró a Dios. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea notorio hoy que tú eres Dios en Israel y yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Oye, Señor, oye, para que este pueblo sepa que tú eres el eterno Dios y que has hecho volver el corazón de ellos. Primera de Reyes 18, 36 y 37. ¿Qué tan efectiva fue esa breve oración de 20 segundos? Entonces cayó fuego del Eterno y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Versículo 38. Hay un testimonio convincente del poder dinámico de la oración ferviente. O tomemos el ejemplo de Ana, la esposa de Elcana, un levita. Era estéril y no tenía hijos. Primera de Samuel 1:5. Como sabe cualquier mujer que desea hijos pero no ha podido tenerlos, esta es una prueba particularmente conmovedora. Es una prueba aún mayor si los parientes se burlan de ti. Se burlan de ti y se burlan de ti, como sucedió en el caso de Ana. Versículos 6 y 7.
Leemos que Ana estaba en amargura de alma y oró al Eterno y lloró mucho. Versículo 10. Esta no era una oración para dormir proverbial. Estaba muy conmovida emocionalmente. Continuó orando ferviente y persistentemente, aunque no de manera audible. En el versículo 13, y Ana, ella hablaba en su corazón, solamente sus labios se movían, pero su voz no se oía. El sumo sacerdote Elí vio que sus labios se movían y asumió que estaba borracha y estuvo a punto de reprochársela. Pero Ana respondió: No, señor mío, soy una mujer de espíritu triste. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Eterno. Versículo 15. Ana no era una especie de persona privilegiada. De hecho, no hay ninguna acepción de personas con Dios. Romanos 2:11. Era más o menos como cualquier otra mujer, no una gigante espiritual como tal. Pero ella era sincera, oró de corazón, ella derramó todo su ser en su oración y fue escuchada. Versículos 19-20. Tome otro ejemplo de oración efectiva, oración que realmente logra cosas. En Hechos, el 4º capítulo, leemos que la Iglesia de Dios del Nuevo Testamento primitivo se reunió y elevó su voz a Dios en oración. Hechos 4, 23-24. Contaron ante el Dios que hizo los cielos y la tierra las persecuciones que estaban experimentando y concluyeron: Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, extendiendo tu mano para sanar y para que se hagan señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Versículos 29-30. ¿Cuál fue el resultado de esta oración? Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban reunidos tembló, y fueron llenos todos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con denuedo. Versículo 31. Ocurrió un terremoto que sacudió el edificio en el que estaban reunidos. Dios movió la tierra como una señal de que estaba respondiendo a su oración. Podríamos seguir contando la oración de Ezequías cuando el sol retrocedió 10 grados. Segunda de Reyes 20. O la oración de Josué, cuando el sol y la luna se detuvieron en el cielo. Josué 10, del 12 al 13. La oración de Samuel, cuando el ejército filisteo fue derrotado sobrenaturalmente. Primera de Samuel 7, del 9 al 10. Las oraciones del rey Josafat. Segunda de Crónicas 20:12. E incluso el malvado rey Manasés, quien se humilló y suplicó a Dios mientras estaba en cautiverio, y Dios lo escuchó y lo restauró a su trono en Jerusalén. Segunda de Crónicas 33, del 11 al 13. El punto es simplemente este: Dios responde a la oración. Pero la pregunta es esta: ¿responde Dios tus oraciones? Si no, tiene que haber una razón. Dios no tiene favoritos, pero hay ciertas claves para una oración poderosa, efectiva y respondida. Quizás estas claves se pueden resumir mejor con esta pregunta: ¿pones tu corazón en tus oraciones? En cada ejemplo de oración contestada en la Biblia, es evidente que aquellos que oraron realmente pusieron sus corazones en sus oraciones. No oraron a medias, despreocupadamente, desinteresadamente, lánguidamente o letárgicamente. Incluso Cristo, que nos dio ejemplo con su forma de vivir y de orar, oró con todo su ser. En al menos una ocasión, pasó toda la noche orando a Dios. Lucas 6:12. Otra vez se levantó muy de mañana y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35. Una vez oró tan intensamente que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Todas las oraciones de Cristo fueron contestadas. ¿Por qué? Aquí está la respuesta: quien en los días de su carne, cuando había ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado en su temor. Hebreos 5:7. Cristo se despojó a sí mismo en la oración, derramó todo su ser en oración, oró con fuerte clamor y lágrimas. ¿Con qué frecuencia oras así? Cristo sacó todas las paradas. Él no se quedó atrás, no oró letárgicamente como muchos lo hacen hoy. Oró intensamente. Él oró audazmente.
¿Cuán fervientes, cuán intensas, cuán audaces son sus oraciones? Dios reprende a su pueblo en Israel moderno diciendo: aunque fui yo quien los redimió, me han mentido. Nunca pusieron su corazón en sus oraciones. Oseas 7:14. El apóstol Pablo escribió acerca de un cristiano en su día. Os saluda Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre trabajando fervientemente por vosotros en oraciones, para que estéis perfectos y cabales en toda la voluntad de Dios. Porque yo le doy testimonio de que tiene gran celo por vosotros. Colosenses 4, 12, 13. Así como un enorme cucharón de acero fundido en una planta siderúrgica contiene metal que brilla intensamente por el calor que se le ha aplicado, sus oraciones deben estar llenas de energía, con todo su ser volcado en ellas. Ese tipo de oraciones son las que dan resultados. Ese tipo de oraciones Dios las responderá. Dice el apóstol Santiago: la oración ferviente y eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Si esa es la forma en que oras, entonces tus oraciones también obrarán milagros en tu propia vida y para la obra de Dios. No hace falta decir que si desea que sus oraciones sean respondidas, debe creer que hay un Dios y que su palabra es verdadera. Hebreos 11:6. Debes tener fe en sus promesas. Mateo 9:29. Y debes obedecerlo y guardar sus mandamientos lo mejor que puedas. Primera de Juan 3:22. Además, hay momentos en los que debe perseverar en la oración y nunca darse por vencido. Lucas 18:1. Nunca cansarse, desanimarse o abandonar. Pero incluso si hacemos estas cosas, debemos orar fervientemente, con sentimiento, emoción, intensidad y celo. Las oraciones eficaces no son simplemente gimnasia mental o ejercicio intelectual. No están necesariamente repletas de argumentos lógicos y detallados, pero son sinceras y fervientes. Cuando Jacob luchó con aquel que se convirtió en Cristo, luchó y tensó cada músculo de su cuerpo hasta que prevaleció. Génesis 32, 24 al 28. Soportó y luchó hasta prevalecer. Prevalecer significa superar, tener éxito, obtener la victoria, conquistar, ganar la lucha. Un ejército que prevalece sobre un enemigo es victorioso. Una nación que prevalece en la guerra sale victoriosa. En una carrera de 100 yardas, el hombre que prevalece es el que gana. Aún así, si usted va a prevalecer en la oración y sus oraciones serán respondidas y obtendrá resultados, entonces recuerde el fiel ejemplo del fiel Daniel. Acordaos de la tenacidad de Jacob. Acordaos del fervor de Elías. Acordaos de la humildad e intensidad de Moisés. Recuerda la oración sincera y con el corazón quebrantado de Ana. Y sobre todo, recuerda el fervor de las oraciones de Jesucristo. El apóstol Pablo escribió: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda conmoverse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, del 14 al 16. ¿Qué tan audaz eres en la oración a Dios? ¿Qué tan ferviente? Tus oraciones pueden obrar milagros, realizar grandes bienes, influir en reyes y presidentes a favor de la obra de Dios, abrir puertas para que el Evangelio sea predicado en nuevas áreas, ayudar a abrir el corazón de los llamados por Dios, ayudar a levantar a los enfermos y afligidos. Sus oraciones pueden hacer una verdadera diferencia. Prevalecer. ¿Lo harán?